Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre Allplan Arquitectura. Soy Paula Zuñeda, arquitecta, y durante los últimos 3 años he desarrollado mi labor profesional en Allplan, concretamente en el área de soporte técnico, y esto me ha llevado a aprender el software en profundidad y sobre todo a conocer la interacción entre el usuario y Allplan. Mi labor se ha centrado principalmente en el área de arquitectura del software y es lo que os vamos a presentar a continuación. El contenido de este webinar se centra en la parte de modelado BIM y modelado 3D con Allplan Arquitectura y vamos a ver los siguientes conceptos. Empezaremos por descubrir la interfaz de Allplan. Después el modelador para Solid, el cual nos permite modelar prácticamente todo lo que se nos pasa por la cabeza. Después veremos también el concepto y el desarrollo del modelo digital, la visualización, la obtención de imágenes e infografías de nuestro proyecto y por último pasaremos al aspecto colaborativo que nos ofrece Allplan como software OpenBIM. Por tanto, para comenzar a descubrir el software, vamos a empezar por la interfaz. En la versión 2018 se ha puesto el acento sobre una interfaz que proporciona una gran facilidad de uso, lo que la hace muy intuitiva y con la que rápidamente conseguiremos familiarizarnos. De esta forma nos daremos cuenta de que lograremos ser productivos prácticamente desde el primer momento en el que nos ponemos a trabajar con el software. Para ver esto vamos a abrir Allplan. Bien, vemos en pantalla un proyecto de una pequeña vivienda unifamiliar y lo primero que vemos al abrir la aplicación es que se trata de una interfaz de múltiples ventanas, las cuales podemos personalizar, añadir todas las ventanas que queramos, podemos maximizarlas pulsando 2 veces sobre el nombre de la ventana. Podemos obtener diferentes tipos de visualización, podemos modificar tanto la perspectiva, lo que sea en planta, en alzado, en cualquier otro tipo de perspectiva isométrica o libre. Y también el tipo de representación en cuanto a la visualización, modelo de alambre, podemos crear imágenes de ocultación de líneas en animación, como vemos aquí. ¿Vale? Y este tipo de visualización en las ventanas se rige por la organización de nuestro proyecto. El proyecto se organiza en lo que llamamos la estructura de pisos, que bien podemos acceder a través del icono en la parte superior o pulsando 2 veces sobre cualquier espacio vacío en nuestro espacio de trabajo. ¿Vale? Aquí tenemos, por tanto, nuestra organización del proyecto y podemos ver que se engloba en diferentes bloques. Primero tenemos lo que sería el emplazamiento y a continuación podemos incluir como un subbloque lo que sería nuestro proyecto, nuestro edificio. Si nuestro proyecto consistiera en más de un edificio, podríamos añadir tantos como queramos. Simplemente tendríamos que añadir el nivel que nos interese arrastrando a nuestra organización de archivos, a nuestra estructura del proyecto. Bien, pues cada uno como podemos ver, estos subniveles del proyecto reflejan lo que es la construcción real del propio edificio, con la cimentación y las diferentes alturas del edificio. Esto se refleja en la estructura de pisos del proyecto. Podemos ver aquí la sección del edificio referenciada a nuestros niveles que nosotros podemos especificar, personalizar y modificar en cualquier momento. Si realizamos cualquier modificación en estos niveles, automáticamente nuestro modelo se actualizará reflejando los cambios. Cada uno de estos niveles está compuesto por diferentes archivos. Estos archivos serían las layers o son capas que conforman nuestro modelo. Estas se van apilando hasta formar el modelo, la maqueta completa del edificio.
Estos archivos están referenciados en base a dos niveles, una altura inferior y una altura superior, que es la que configuramos en la sección de nuestro edificio. A su vez, a estos archivos se les puede establecer diferentes estados. El rojo sería el archivo activo en el que estamos dibujando, después tenemos en amarillo el estado en modo activo pero pasivo, es decir, tenemos de referencia el archivo de dibujo y lo podemos modificar, y por último también lo podríamos tener como archivo de fondo, el cual es visible pero bloqueado, simplemente como referencia. Lo interesante es que esta misma estructura, este mismo tipo de visualización y de activación de los archivos de dibujo lo podemos ver también en las ventanas. Por ejemplo, aquí tenemos en animación el proyecto completo, pero en planta solo me interesa ver la planta en la que voy a trabajar, por ejemplo, la planta baja del edificio. Simplemente desactivaríamos los archivos que no nos interesa visualizar y activamos los de trabajo. Bien, aquí podemos ver que solo visualizamos la planta baja. Por otro lado, el alzado me interesa ver cómo se relaciona esta planta baja con la planta superior. Pues activaríamos dichos archivos, planta 1 y planta baja. Y aquí tenemos en alzado dicha representación, de tal forma que podemos tener en diferentes ventanas diferentes representaciones o visualizaciones de nuestro proyecto. Por otra parte, estas ventanas también pueden desconectarse, de forma que si trabajamos con varias pantallas podemos desplazar las vistas a otra pantalla para tener un mayor espacio de trabajo. Otra parte interesante del software es la gestión del 4K. Allplan lo que hace es que si trabajamos por ejemplo, con un monitor 4K que tiene una gran resolución de visualización, una resolución alta de pantalla, optimiza el tamaño de los iconos y de todos los cuadros de diálogo al tamaño de destino, de forma que esta visualización y el trabajo se vea de forma adecuada al tamaño de nuestra pantalla. Adaptaría el tamaño de los iconos y del texto. Por otra parte, en la interfaz, además de las ventanas, podemos ver en la parte izquierda, totalmente personalizable, lo que serían las paletas, las cuales nos permiten una modificación directa de los objetos que tenemos en pantalla, y por último en la parte superior también podemos ver lo que llamamos el Action Bar. Esta es la parte que contiene todas las herramientas de dibujo y está estructurada en módulos, arquitectura, ingeniería, los cuales dependen del tipo de licencia que tengamos. En cada uno de estos módulos está subdividido en diferentes paneles, y a su vez estos paneles están formados por grupos de herramientas fijos y variables. Los fijos se repetirían en cada uno de los paneles, serían las herramientas más utilizadas para todas las tareas, y después los grupos de herramientas variables dependen exclusivamente o están en relación con el nombre de nuestro panel. Todo esto lo podemos personalizar a través del configurador Action Bar. Este configurador Action Bar nos permite crear nuevos módulos y establecer los grupos de herramientas y paneles que deseemos. Allplan nos propone ya unos módulos por defecto, pero podemos crear cualquier otro, bien en base a los existentes o como plantilla vacía. Vamos a crear uno de ejemplo. Se nos crea con los grupos de herramientas fijos que hemos mencionado anteriormente, y después nosotros podemos agregar todos los grupos variables que deseemos, ¿vale? También podemos agregar un grupo de herramientas vacío y simplemente añadir herramientas sueltas. Totalmente adaptable y personalizable a nuestras necesidades y a las funciones que vayamos a realizar. Los paneles los podemos nombrar. Por ejemplo, medición.
y una vez guardado este panel, vuelvo al plan, podemos cargarlo en nuestra ventana en nuestro desplegable de módulos. Aquí lo tendríamos. Bien, pues esta sería la interfaz y ahora vamos a pasar al segundo bloque de este webinar, que sería el modelador Parsolid. Todos sabemos lo importante que es disponer de un potente modelador 3D para atacar todas las problemáticas y retos del dibujo. Por ello, Allplan integra el modelador Parsolid, que nos permitirá dibujar desde las formas más sencillas hasta las más complejas. Tiene la particularidad de ser muy intuitivo, fácil de manejar y sobre todo de extrema precisión, por lo que no veremos ningún inconveniente a la hora de ponernos a trabajar con él. Por tanto, el modelador Parsolid nos aporta flexibilidad, potencia, precisión y facilidad para la máxima y total creatividad. Antes de empezar a realizar elementos muy complejos, vamos a comenzar por unos muy sencillos. De esta forma vamos a comenzar importando un PDF con información 2D, bien podría ser un archivo DWG o cualquier otro formato en el que dispongamos los datos de origen. Al ser información 2D, lo primero que tendríamos que hacer para obtener nuestra volumetría es convertir estos datos en elementos 3D. Para ello hemos de utilizar la herramienta de conversión de elementos y lo que necesitamos en este momento es convertir elementos 2D en líneas o curvas 3D. Por ello seleccionamos esta opción e indicamos mediante un rectángulo de selección el área el cual deseamos convertir en 3D. Ya vemos que en el resto de vistas podemos ver que esta conversión se ha realizado con éxito. Ahora nos faltaría obtener esas superficies que a continuación vamos a extruir para obtener los volúmenes de nuestro plano de situación, y para ello vamos a utilizar la herramienta de superficie 3D y vamos a crear estas superficies en base a líneas ya existentes en el dibujo. Seleccionaríamos esta opción y seleccionamos por ejemplo este edificio y este otro para posteriormente extrudir. Bien, una vez que tenemos nuestras superficies, activamos la herramienta de extrusión y en este caso vamos a utilizar la opción de extrudir superficies. Seleccionamos la superficie de referencia y ya vemos cómo en alzado nos permite indicar la altura que queremos que tenga nuestro volumen. Podríamos continuar con este otro, siempre podríamos tener cualquier vista como referencia para establecer la altura si queremos hacerlo mayor o si queremos hacerlo, por ejemplo, del mismo tamaño. Esta herramienta de extrusión también nos permite extrudir volúmenes a través de otros existentes. Por ejemplo, me gustaría a partir de este volumen ya existente crear otro superior pero con distinta superficie. En este caso indicaría el desfase deseado y ya podría indicar la altura de mi nuevo volumen. Al igual que podríamos incluir o ampliar este volumen, también podemos vaciar los volúmenes existentes. Seleccionaríamos el plano de referencia en el que queremos hacer nuestro nuevo volumen, esta extracción, indicaríamos en este caso la superficie del cilindro y su longitud. De esta forma ya podríamos ver en una perspectiva cómo este volumen ha quedado perforado. Bien, esta sería la parte de extrusión más simple que ofrece el modelador Parsolid y podríamos realizar elementos más complejos. Para ello vamos a realizar una serie de ejemplos en los que vamos a utilizar la herramienta Loft. En este caso, la herramienta Loft nos permite unir diferentes superficies, diferentes líneas 3D, conformando volúmenes. Aquí podemos ver que se van interpolando las diferentes líneas, los diferentes perímetros hasta formar el volumen deseado. Lo mismo podríamos hacer en este caso con
otra serie de perfiles e incluir una superficie y conseguir una superficie cerrada. Aquí lo tendríamos. A esta superficie le podríamos dar también un espesor a través de con la herramienta recubrimiento. Seleccionaríamos la superficie de referencia y a continuación las partes del modelo que queremos, las cuales queremos extrudir. Y después tendríamos que seleccionar el espesor de este recubrimiento y en base a qué eje de la superficie queremos extrudirlo, bien desde la parte superior hacia afuera, hacia adentro o desde lo que es el centro de la superficie. En este caso lo hacemos hacia afuera, pulsamos escape para confirmar y ya tendríamos aquí nuestro recubrimiento de la superficie 3D. Otra herramienta muy útil es la de conseguir una curva 3D a partir de un eje y un gradiente, una pendiente. Para ello seleccionaríamos nuestro recorrido, que sería en este caso parte de un círculo 3D, y la pendiente deseada. Indicaríamos los puntos de inicio y final de la pendiente y ya podemos ver que tenemos aquí la curva en 3D. A partir de aquí, por ejemplo, podríamos hacer un perfil con esta forma, por ejemplo, y con la herramienta de extrudir perfil a lo largo de un recorrido obtendríamos, por ejemplo, una rampa. Esto lo podríamos aplicar a cualquier otro tipo de elementos. Bien, de esta forma tendríamos simplemente volúmenes 3D y lo que queremos hacer es evolucionar hacia nuestro modelo BIM, nuestro modelo digital. A partir de estos volúmenes 3D podemos convertirlos también en elementos arquitectónicos o lo que llamamos elementos definidos por el usuario. En este caso tengo lo que sería el perímetro de un edificio y quiero una fachada singular. Pues con esta misma herramienta Loft que hemos utilizado anteriormente, podría seleccionar los perfiles y ya se me va creando, he seleccionado dos a la vez, y se me va creando la fachada con la forma deseada. Aquí también lo podemos ver en animación. También sería, por ejemplo, aplicable a un perfil inclinado. Tendríamos aquí su base y su perímetro superior. Seleccionando estos dos, es su inicio y su final, ya tendríamos nuestro pilar inclinado, el cual podríamos convertir a través de la misma herramienta de conversión de elementos que hemos utilizado antes en un elemento definido por el usuario. Lo seleccionamos y a este elemento ya podríamos darle propiedades de un elemento constructivo. Aquí tendríamos los parámetros del elemento y podríamos indicar, por ejemplo, la altura de la sección si no queremos mostrarla indicada por defecto. Definir sus atributos, por ejemplo, como objeto IFC, establecerlo como un pilar, elemento IFC column, y también controlar su representación en 2D si queremos que se vea con un rayado y sus aristas si queremos que se vean las aristas ocultas o no. Vale, aquí tendríamos ya nuestro pilar, el cual si realizamos cualquier tipo de informe se reconocerá como un elemento constructivo, no como un sólido 3D. Otro ejemplo respecto a la conversión de sólidos o volúmenes 3D en elementos constructivos sería a través de la herramienta de fachadas. Tenemos lo que podría ser un lucernario y eligiendo una fachada que podríamos tener configurada o de las plantillas ya proporcionadas por el plan, podríamos convertir cualquier objeto 3D en una fachada. Aplicamos el cambio y tras el cálculo ya podemos ver que este elemento ha sido convertido a las propiedades especificadas. Ya estamos en un paso más cerca a lo que sería nuestro modelo BIM.
Otro punto interesante también del modelado de la conversión de elementos 2D a otro tipo, 3D, perdón, a otro tipo de elementos es la posible utilización o creación de volúmenes 3D y su conversión a planos de referencia. Por ejemplo, tenemos aquí este volumen, tendría previamente que convertirlo en un sólido 3D y ahora ya podría convertirlo a través de una misma herramienta en planos constructivos. Entonces este sólido 3D lo selecciono, veo que ya no aparece en mi vista de animación porque simplemente es un plano de referencia, y si yo ahora dibujo, por ejemplo, un muro indicando las propiedades de alturas apropiadas, quiero que se adapte a mi plano superior, esto lo explicaremos más adelante, y si dibujo el muro vemos que este adquiere la forma del sólido que teníamos antes en pantalla. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para vigas o para cualquier pilar, para cualquier elemento constructivo que queramos dibujar. Muy bien, pues hasta aquí sería la parte del modelador para Solid y vamos a pasar ahora al tercer bloque, que sería lo que respecta al modelo digital. Bien sabemos que el reto de una aplicación BIM es trabajar sobre un modelo digital. El trabajo de esta forma nos permitirá generar unos entregables directamente conectados a nuestro modelo, y esto quiere decir que una vez que hemos modelado el conjunto de plantas de nuestro proyecto, para generar una sección, un alzado, solo tenemos que preguntar, interrogar a nuestro modelo y automáticamente obtendremos la información deseada de forma automática. Para verlo vamos a volver al plan y vamos a abrir un proyecto de una vivienda unifamiliar como el que hemos mostrado anteriormente. En primer lugar, vamos a ir al gestor de planos para que tengáis una perspectiva de todas las vistas o todos los entregables que podemos obtener de un modelo en el plan. Aquí tendríamos diferentes vistas, por ejemplo, en planta con diferentes representaciones. En este caso sería con relleno, esto sería una ocultación de líneas, con su correspondiente información 2D sobre cotas en este caso, alzados, secciones, perspectivas y otro tipo de información de tablas acerca de nuestro modelo o incluso informes en nuestro cajetín. Bien, para ver cómo obtenemos esta serie de vistas, vamos a ir al modelo. Vamos a centrarnos en una pequeña parte de nuestra vivienda unifamiliar y comenzaremos por explicar lo que sería el elemento más básico, más sencillo de un edificio, que puede conformar un edificio, que sería un muro. Bien, la herramienta muro, si abrimos sus propiedades, Allplan nos permite dibujar muros con las hojas compositivas que necesitemos. Estas hojas compositivas o este conjunto del muro a su vez va a ir referenciado a una serie de alturas, a unos planos de referencia. En este caso es el nivel inferior del archivo en el que estamos dibujando y el nivel superior. Esto lo podríamos configurar en base a nuestras preferencias, una altura fija, otros elementos que tengamos dibujados en el modelo. Bien. ¿Qué suele suceder en estos casos? Que los muros o elementos que utilizamos suelen ser recurrentes en cada uno de nuestros proyectos, de forma que podríamos ir creando nuestras propias bibliotecas y no tener que configurar nuestros muros desde cero cada vez que vayamos a desarrollar un proyecto. Para ello, Allplan incorpora lo que llamamos asistentes. Estos los podemos crear fácilmente a partir de elementos en nuestro dibujo, en nuestro modelo, y bastaría con pulsar 2 veces con el botón derecho sobre el elemento que queremos modelar y automáticamente Allplan nos activa esa herramienta con las propiedades del elemento en nuestro asistente. Por ejemplo, hemos cargado un muro de 15 centímetros, vamos a comenzar a dibujar. Se dibuja
prácticamente como si estuviéramos modelando en un dibujo 2D, pero podemos ver que el elemento se refleja también en la vista en 3D. Vamos a dibujar, por ejemplo, un muro que haga ese tipo de cerramiento. Siempre lo podemos editar con sus propios pinzamientos. Seleccionando el elemento nos informa de sus dimensiones y si cogemos, por ejemplo, su extremo, podríamos prolongarlo o incluso acortarlo. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con los elementos ya en el modelo. Nos pueden servir de asistentes. Yo aquí tengo un vano de una puerta. Si pulso 2 veces sobre él, ya lo tengo cargado directamente en el cursor y podría introducir un vano de las mismas características o de dimensiones diferentes. Para ello se me pregunta en la barra de diálogo la longitud, la distancia que deseo para mi vano. Hasta que no pulsamos escape, la herramienta sigue activa y podríamos introducir tantos vanos como deseemos. Otro elemento importante serían lo que es los elementos de puertas y de ventanas. Los podemos capturar siempre desde nuestro modelo, ir a los elementos de biblioteca o a través del modelador de SmartPart crear un elemento completamente nuevo. ¿Vale? El modelador de SmartParts nos permite crear cualquier tipo de elemento y este SmartPart después podemos guardarlo en la biblioteca y se adaptará a cualquier vano que introduzcamos en nuestro dibujo. En este caso vamos a seleccionar este vano y podríamos configurar desde iniciando su marco, el tipo de hoja que queremos, cómo queremos que se abra, únicamente con el giro que sea también basculante, la dirección de giro. Si queremos que incorpore manillas, tiradores, pomos, todo es perfectamente configurable y también su representación en 3D y en 2D. Aquí tendríamos diferentes pestañas en las que podríamos configurar todos los parámetros de nuestra nueva puerta. Si cerramos el modelador, ya tendríamos aquí nuestra puerta modelada. Aquí la podemos ver. Es esta de aquí. Si tenemos un SmartPart ya en el modelo, por ejemplo este de aquí, lo podríamos capturar también con doble clic sobre él. Y si tenemos en este caso un vano completamente diferente, lo colocamos en el vano deseado y vemos que sus dimensiones, las dimensiones de la ventana, se acoplan, se adaptan a las nuevas dimensiones del vano de destino. Otra herramienta importante en Allplan es el modelado de escaleras. Allplan incorpora un asistente de modelado de escaleras, el cual nos permite dibujar una escalera de cualquier forma, bien por las propuestas o una forma libre. Y después también tendríamos las herramientas que nos proponen ya directamente unas formas concretas de escalera. En este caso, por ejemplo, vamos a dibujar una escalera recta en este tramo de aquí. Tenga una longitud, así por ejemplo. Y aquí tendríamos ya nuestra escalera en planta. Bueno, me ha salido un poco desviada, no pasa nada para mostraros lo principal. Y aquí tendríamos que especificar el nivel inferior de nuestra escalera. En este caso estamos en la planta 1, entonces vamos a especificar, por ejemplo, un nivel de 2,80 y un nivel superior de 5,2. En este mismo cuadro de diálogo podríamos indicar las dimensiones de la contrahuella y la huella de nuestra escalera y establecer una proporción entre ambas. El número de peldaños, si queremos que la escalera esté enrasada o no con el forjado superior, y también podríamos configurar los descansillos y la inclinación de los peldaños. En sus propiedades podríamos establecer su apariencia en 2D y la geometría 3D, estableciendo si queremos que nuestra escalera tenga
zancas, barandillas o como la queramos configurar. Bien, cerramos el cuadro de diálogo, guardamos las modificaciones. Podríamos incluir también la leyenda de nuestra escalera y podemos ver que esta automáticamente ha sido modelada. La tenemos aquí. Vamos a pasar ahora a la herramienta locales, la cual nos permite establecer cada una de las superficies de nuestro proyecto por habitaciones y también los acabados de las diferentes estancias. Simplemente con especificar la superficie ya podríamos obtener nuestro local. El local está igualmente que los muros, al igual que los muros, referenciado a una serie de alturas y a este le podríamos incluir una serie de acabados y establecer el tipo de superficie de la que se trata. Para ejemplificarlo vamos a utilizar nuestros asistentes y así vemos directamente las posibilidades de acabado que tenemos para esta herramienta. Seleccionar esta superficie, en este caso es un dormitorio, nos indica en la leyenda la superficie, pero podríamos configurarla para que nos dé más información. Y aquí tendríamos ya en animación las superficies indicadas. Si querríamos, por ejemplo, otro dormitorio, aquí podríamos establecer dormitorio 2. Aquí vemos lo que os comentaba anteriormente, que podemos establecer otros elementos en la leyenda y esto lo tendríamos que indicar en las propiedades del local. Aquí en este caso el dormitorio 2 tiene otras especificaciones de acabado para su superficie lateral, en este caso una pintura en azul. Bien, y toda esta información, ¿cómo podemos extraerla? ¿Cómo podemos resumirla en diferentes documentos? Por ejemplo, podría ser a través de documentos leyenda. Los documentos leyenda nos extraen información directamente en el espacio de trabajo de Allplan. En este caso hemos extraído un documento leyenda de ventanas y en esta tabla se nos muestra la información gráfica de todas las ventanas existentes en nuestro modelo, su nombre y sus dimensiones. Estos documentos se actualizan de forma automática, de forma que si yo en este caso elimino esta ventana, el documento leyenda se actualiza automáticamente. Además de documentos leyenda, también podríamos extraer informes. Vamos a realizar un informe, por ejemplo, de los locales. Vamos a realizar un listado de locales, todos los locales que tengo actualmente en el dibujo. Y se nos abre una ventana aislada en la que se nos muestra, un momento que se está cargando, todos los locales que tenemos en nuestro modelo, bueno, en nuestro archivo activo. Una descripción gráfica de cada uno de los locales, sus diferentes acabados, los materiales que lo componen y las superficies para cada uno de ellos e incluso podemos ver que nos descuenta los vanos que están en dicho local. Estos informes los podemos exportar tanto directamente al espacio de trabajo de Allplan como a Excel, a PDF, Word o incluso los podríamos imprimir directamente en papel. Respecto a las herramientas de análisis, otro punto importante también sería la acotación. En este caso queremos acotar los muros con la herramienta de acotación de muros. Escogeríamos la parte que queremos acotar, cogeríamos la parte de referencia y automáticamente se nos acotaría en bloque toda la información especificada. De cara a la obtención de la información que queremos plasmar en nuestros planos, ahora nos tocaría, por ejemplo, sacar una sección de nuestro modelo. Para ello vamos a la herramienta de secciones, aquí la podéis ver más en grande. En nuestro cuadro de diálogo se nos indica el plano, la dirección del plano que queremos utilizar para realizar nuestra sección. Estableceríamos el plano de corte y después la profundidad de
la sección que queremos crear. Automáticamente se nos plasma la sección en lo que es la cruceta. Podríamos, si quisiéramos establecer o que esta sección fuera más amplia, no solamente de la planta 1, podríamos incluir aquí los archivos de dibujo de los cuales queremos que se componga esta sección. Para ello, previamente los tendríamos que activar en nuestra estructura de pisos, y esta misma sección también la podríamos guardar bien en el archivo en el que estamos trabajando o en otro de los que disponemos, por ejemplo, en las derivaciones de la estructura de pisos. También podríamos desde aquí configurar su representación si queremos que sean simplemente líneas con superficies de relleno o incluso con superficies de animación. Vale, aquí la tendríamos ya en pantalla, y lo mismo podríamos hacer para crear alzados o cualquier otro tipo de vista libre. Esto sería todo en cuanto al modelo, y vamos a pasar al cuarto bloque, que sería el tema de la visualización. Bien, Allplan nos permite obtener todo tipo de imágenes interiores, exteriores, maquetas en blanco, incluso generar vídeos. Para ello, Allplan incorpora el motor de renderizado de Cinema 4D, el cual nos permite generar infografías sin salir de Allplan. La verdad es que está todo integrado en la propia aplicación de Allplan. Tan solo tenemos que preocuparnos de la concepción del proyecto, y la aplicación ya está optimizada para que, sin ser infografistas, podamos obtener imágenes rápidamente y para que no requieran un tratamiento posterior, ya que directamente en Allplan podemos dar efectos a todos los materiales que necesitamos. Vale, para ello vamos a abrir otro proyecto. Respecto a la visualización de Allplan, aquí tendríamos una maqueta en blanco sin superficies, y en la ventana de animación podemos configurar lo que es el entorno de nuestro proyecto. Aquí tendríamos la ubicación de nuestro proyecto. El proyecto lo podemos georreferenciar de forma que lo podemos exportar, por ejemplo, a Google Earth o en formato KMZ a otras plataformas, especificar su ubicación y configurar también el tipo de cielo que queramos. En este caso tenemos un color plano, pero podríamos establecer un cielo físico para simular la hora o la posición del sol que establezcamos en nuestro entorno, o incluso un cielo personalizado en el cual podríamos incluir una imagen. Esto sería muy útil también si queremos hacer un fotomontaje para incluir una foto de fondo a nuestro modelo. Vamos a utilizar en este caso el cielo físico, y a este entorno también podríamos configurarlo para que se nos muestre el plano de terreno virtual, que muchas veces es útil para conseguir entender mejor ciertas partes de nuestro modelo. Como hemos visto, con un simple clic derecho en el espacio de trabajo se nos abre un menú contextual en el cual podemos elegir las opciones que tenemos disponibles en ese momento para nuestra maqueta, para nuestro modelo digital. Por ejemplo, podríamos crear directamente desde la ventana de animación un vídeo, un estudio de soleamiento de nuestra maqueta. Por ejemplo, vamos a establecer una franja horaria desde que más o menos sale el sol hasta que amanece. Podríamos darle un nombre a nuestro vídeo, establecer si queremos un vídeo en representación de animación o de renderizado. La duración de nuestro vídeo la vamos a cortar un poquito, y el número de imágenes que queremos por segundo. Vamos a poner 10, y aceptando, automáticamente ya empieza el cálculo de este estudio de soleamiento. Bien,
Si pasamos ahora a una maqueta ya a la que hayamos aplicado superficies 3D, superficies de animación, vamos a ver los diferentes efectos que podemos dar a nuestros materiales en Allplan. Aquí tenemos una pequeña piscina a la cual hemos aplicado a este pequeñito entorno diferentes materiales. En Allplan se pueden crear fácilmente cualquier tipo de textura simplemente teniendo una imagen de referencia. Si creamos una nueva superficie, podríamos incluir aquí cualquier imagen de referencia. En este caso tenemos aquí un cielo, quizá no sea el más adecuado, pero para que veáis que podemos elegir cualquier imagen que tengamos en nuestro equipo, establecer si queremos un color con el que se fusione esa imagen y diferentes parámetros que nos darán más realismo a ese material de transparencia, de textura, relieve. Le podríamos dar iluminación. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo con el banco de madera que tenemos en pantalla. En este caso, a este banco le hemos dado un acabado en madera, pero es un acabado plano. Queremos darle más profundidad. Para ello utilizaríamos el apartado de relieve de esta configuración de la superficie y tendríamos que añadir una imagen la cual le dé oposición, le dé contraste a esta imagen que nos da el color a esa superficie de madera. Lo mejor o lo que nos va a dar mayor realismo es si utilizamos la misma imagen que utilizamos como primaria en el color de la textura en blanco y negro. Tendríamos que darle un poco de intensidad y en cuanto al parámetro parallax sería el parámetro que configuraría la oposición, el contraste entre nuestra imagen en color y la imagen en blanco y negro. Podéis ver ya también en la vista previa en el cubo cuál va a ser el aspecto final de nuestra superficie. Bien, si aceptamos el material podemos ver que este ya ha obtenido cierto relieve. Podemos ver como la distancia entre cada una de las tablillas de madera que conforman el banco. Lo mismo podríamos hacer para este acabado de la escalera de la piscina. En este caso no tiene asignado ningún tipo de superficie, simplemente es un color plano y a este le queremos dar ese efecto metálico que tendría una escalera. Para ello simplemente le daríamos una capa de lacado y ya podemos ver cómo este material es mucho más realista. En cuanto a la piscina, pues podríamos hacer lo mismo. En este caso es con un color plano azul. Y para darle realismo, pues este color, el azul, quizá tenga que ser un poquito más claro. Podríamos difuminar su reflexión. Por supuesto, al agua le tendríamos que dar transparencia. Podríamos subir un poco su refracción. La refracción es el parámetro que distorsiona aquello que vamos a ver a través de esta superficie. En este caso, como la piscina tiene un acabado azulejado con baldosas, para que estas baldosas no se vean de forma perfecta, queremos apreciarlas con esa distorsión, con esa deformación que nos aportaría el agua. Podríamos iluminar un poquito más la superficie de la piscina y, por supuesto, darle un relieve que nos simule esa superficie de agua. Vamos a darle un poquito de intensidad para que se vea de forma más real y aportar esa distancia parallax que nos va a dar el contraste entre el color plano azul y lo que serían las ondas del agua. Bien. Aceptamos, ya vemos que esta superficie tiene esa rugosidad, esas olitas propias del agua. En cuanto a la producción de imágenes con Allplan, con el botón derecho podríamos acceder a la herramienta Render. Allplan nos permite realizar renders
optimizados tanto para interior como para exterior, que sería nuestro caso, en diferentes tipos de calidades. Y en cuanto activamos la herramienta render, Allplan se pone a calcular. Lo bueno de esta herramienta es que funciona en segundo plano, de forma que podríamos minimizar la ventana de render y seguir trabajando bien en el proyecto actual o incluso en otro diferente. Vamos a ver otros ejemplos de renderizado. Aquí tendríamos otro modelo de una pequeña cafetería. Y en este os voy a mostrar cómo funciona el renderizado en tiempo real. Es otro tipo de vista, otra representación en ventana y nos permite tanto conseguir imágenes con las texturas aplicadas al proyecto como en blanco, conseguir maquetas en blanco. Si activamos este tipo de representación, automáticamente Allplan empieza a calcular este render. Y mientras no movamos, cambiemos el tipo de vista, este render va a continuar. En cuanto lo movamos, el render se recalcula. De esta forma podemos dejar trabajando el render y una vez que hayamos alcanzado la calidad obtenida para nuestra imagen, guardarla y emplearla para mostrar en planos o enseñar al cliente. Ya se me muestra aquí que el render que he creado anteriormente, ha finalizado. Podríamos guardar la imagen como superficie píxel e incluso desde esta propia ventana darle diferentes parámetros a la imagen de contraste, brillo y de color. Bien, vamos a finalizar esto. Digamos que es infinito como os he comentado anteriormente. Anulamos el cálculo del render y esto sería todo en cuanto a la parte de visualización. Vamos a ir entonces a la última parte de este seminario, que sería el aspecto colaborativo del software. Bien, sabemos que Allplan certifica el formato IFC, por lo que podemos importar archivos de instalaciones, electricidad, estructuras desarrollados en cualquier otra aplicación y por cualquier otro colaborador en formato IFC. Además, Allplan proporciona una plataforma colaborativa llamada BIM Plus, la cual está directamente conectada con la aplicación de Allplan. Vamos a ver cómo funciona BIM Plus y el aspecto colaborativo a través de otro pequeño proyecto. Bien, aquí tenemos un pequeño modelo y para trabajar de forma colaborativa, Allplan en el Action Bar ya dispone de un panel específico para ello, que sería el de equipo de trabajo. Podemos ver las diferentes opciones, formatos de exportación e importación que proporciona el plan. Por supuesto, la exportación e importación de datos IFC a PDF 3D, como simplemente plano, a DWG, multitud opciones de exportación de formato. Y por último, lo que hemos comentado de la conexión de Allplan con BIM Plus. La conexión de Allplan con BIM Plus se hace a través de la barra de tareas. Para ello tenemos que estar dados de alta en la plataforma y podríamos cargar nuestro modelo en la plataforma a través de esta herramienta. Lo mismo podríamos hacer para los atributos del proyecto, ya que es muy importante que estos siempre se mantengan y sean fijos para el proyecto. Mediante la herramienta de cargar el modelo en BIM Plus, se nos abre un cuadro de diálogo el cual nos da diferentes opciones. En este caso yo ya he cargado previamente el modelo en BIM Plus, por tanto me pregunta qué quiero hacer. Si actualizar el modelo, si crear un nuevo modelo en BIM Plus o si simplemente crear una revisión. Bien, como ya está cargado, voy a ir a BIM Plus
y este es el aspecto de su interfaz. A BIM Plus podemos acceder desde cualquier navegador de Internet, desde tabletas, dispositivos móviles, de forma que podemos visualizar nuestro proyecto en cualquier punto en el que nos encontremos. Por ejemplo, si vamos a obra y necesitamos consultar cualquier cosa del modelo, podríamos hacerlo a través de la plataforma BIM Plus e incluso mandar indicaciones a las personas que estén trabajando en el proyecto en la oficina. Como vemos, en la parte superior se nos muestra el equipo de trabajo en el que estamos. Podemos tener o formar parte de diferentes equipos de trabajo. En este caso, este sería el mío propio, yo como propietario de mi equipo, pero puedo estar invitado a otros equipos de trabajo, bien como editor del proyecto, como visor. Podría tener diferentes roles, diferentes permisos en cuanto a mi participación en el proyecto. Alplan nos permite almacenar proyectos, podríamos ver los miembros del proyecto en el que estamos trabajando, los modelos, podríamos cargar diferente documentación, tanto archivos IFC como documentación complementaria al proyecto, y también BIM Plus nos proporciona un explorador BIM. Podríamos hacer desde aquí revisiones del modelo, simular diferentes procesos o incluso exportar documentación del modelo a IFC. Bien, si accedemos al proyecto que teníamos antes activo en Alplan, lo primero que vemos es una vista de nuestro modelo. Sobre él podríamos orbitar, como lo haríamos, por ejemplo, en la vista en animación de Alplan, con las diferentes herramientas que se nos muestran en la parte inferior de la pantalla. Podríamos crear incluso una presentación directamente sobre la plataforma de BIM Plus, podríamos realizar mediciones, realizar diferentes secciones para tener diferentes perspectivas del modelo en los tres planos de dirección de planos de coordenadas, o incluso podríamos ocultar elementos, aislarlos o seleccionar diferentes puntos de vista cargados. Casi la parte más interesante que nos ofrece Alplan es la distribución o la posible creación de tareas de nuestro modelo. Yo, por ejemplo, voy a obra y considero que este panel de fachada está mal colocado. Pues desde BIM Plus podría crear una tarea asignada a este elemento. Tendría que dar un nombre, una descripción si lo considero oportuno, darle un rango de prioridad, su estado, de forma que cuando la persona correspondiente lo resuelva pueda cerrar o indicar como resuelta dicha tarea, establecer la persona que tiene que cumplir con esa tarea y al asignarle a esta persona la tarea se le enviará a su correo electrónico un mail avisándole de esta función, de esta tarea. También podríamos incluir una fecha de vencimiento a la tarea e incluso añadir marcas al elemento para indicar o visualizar más fácilmente, con mayor facilidad, el punto en el que está el conflicto de lo que queremos resolver, añadir diferentes comentarios, documentación o incluso enlaces. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto yo guardo esta tarea, la persona que esté trabajando en Alplan ya podrá ver, vemos como automáticamente esta tarea se ha creado y yo puedo ver la persona asignada debe cumplir con esta tarea. Esto es todo en cuanto a la plataforma BIM Plus, pero Alplan también dispone de otro sistema de trabajo colaborativo, el cual es Alplanser, que sería un trabajo directamente en la nube. Sobre este módulo de Alplan vamos a hablar en profundidad en seminarios futuros, pero para que tengáis conocimiento de ello, cuando creamos un proyecto en Alplan, lo podemos crear en nuestro propio equipo o bueno, en el servidor del que dispongamos en la oficina, pero también nos posibilita la opción de crearlo en la nube. De esta forma podemos invitar a diferentes compañeros a nuestro proyecto, independientemente de dónde nos ubiquemos o de si nuestro directorio de datos es compartido o no, podemos trabajar de forma simultánea en nuestro
en un mismo proyecto. Y hasta aquí ya sería el último módulo en la última parte de este seminario, y para hacer un poco resumen de todo lo que hemos visto hoy, primero hemos comenzado viendo la interfaz. Hemos visto que es una interfaz intuitiva con la que somos rápidamente productivos, nos permite un trabajo flexible y por supuesto es absolutamente personalizable. Después hemos visto las posibilidades del modelador para Solid. Es un modelador que no tiene límites, nos proporciona absoluta precisión y con él podemos conseguir elementos arquitectónicos, elementos constructivos propios del usuario. Después hemos pasado al modelo BIM, al modelo digital. Hemos visto que la forma de modelar en Allplan es muy intuitiva. Allplan nos proporciona las herramientas de asistentes, de creación de asistentes, con los cuales podemos crear nuestras propias bibliotecas de elementos constructivos o de cualquier otro tipo de objeto necesario para la creación de nuestro modelo. Podemos crear fácilmente vistas y secciones de nuestro modelo, al igual que presentaciones. Después hemos continuado con la parte de visualización. Hemos visto que podemos conseguir infografías realistas, que disponemos de una herramienta de renderizado en tiempo real y que también disponemos de la herramienta Render, la cual funciona en segundo plano y nos permite continuar el trabajo con nuestro modelo sin ralentizar el ritmo de trabajo. Y por último, hemos pasado al aspecto colaborativo del software. Como Allplan es una aplicación que permite el intercambio tanto de exportación como importación del formato IFC, y por último las herramientas propias de Allplan, que son la plataforma BIM Plus y la opción de creación de proyectos en la nube Allplanser. Bien, pues esto sería todo. Cualquier duda nos podéis escribir a través del chat, permanecerá abierto unos minutos, o nos podéis escribir al correo electrónico que aparece en pantalla, info.es@allplan.com. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos que hayáis disfrutado de esta presentación. Gracias de nuevo.